Gracias, presidente. Es para... Presidente, para dejar una constancia sobre este tema tratado en el día de hoy. Senador Álvaro Uribe. Después de la decisión de 2003, presidente, es muy importante que pediría que usted pudiera escucharme esta constancia que no va a ser muy... Mucho gusto, senador. Estoy poniendo toda la atención. Después de la decisión de 2003, de que los integrantes de las Fuerzas Armadas no movieran el cuerpo de personas dadas de baja y que se tenía que esperar la presencia del CTI, se hizo el acuerdo de 2006, que criticaron mucho algunos sectores, acusando a ese acuerdo de ser una derogación de la justicia penal militar. Las facultades que le dieron en ese acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en mi concepto, fueron tomadas abusivamente por la Fiscalía, porque en muchos casos la Fiscalía hizo del levantamiento del cadáver una autocabeza de proceso. Empezó allí a presentarse la presunción de que ellos no iban a levantar el cadáver de alguien dado de baja en un combate, sino que iban a levantar el cadáver de alguien asesinado. Y eso no ha entrado en el debate político ni en el debate judicial de Colombia. Ha habido tantas injusticias, porque aquí se habla de 3, 4, 5 mil muertos. Y me preocupaba mucho al oír ahora a un senador serio, a quien respetamos, como el senador Galán. Y se ha presumido que todos eran falsos positivos. Y no se ha examinado en qué caso se utilizó aquel expediente que empezamos a conocer desde 2003. Cada que había una baja, inmediatamente salían organizaciones en defensa de los criminales a decir que no era una baja, sino un asesinato de un campesino o de un estudiante o de un joven. Y todo se presume en contra de las Fuerzas Armadas. Qué bueno mirar casos como el del coronel Mejía, o como le pasó al señor coronel Plazas Vega, o a tantos de ellos. Es importante hacer esta anotación, considero, sobre Human Rights Watch. Cuando esta entidad dice que la justicia transicional lo que hace es consagrar una impunidad ilegal a la luz de los acuerdos internacionales en favor de la FARC, se hace caso omiso. Pero cuando menciona a algún integrante de las Fuerzas Armadas, a eso se le toma como verdad revelada. Me parece sumamente grave esta doble interpretación sobre los conceptos de esta entidad. Y quisiera repetir al oído del señor ministro de Defensa lo que él nos ha escuchado en varias reuniones sobre los acuerdos de La Habana. Nosotros creemos que lo que está allí sobre las Fuerzas Armadas de Colombia es grave. El afán que tienen los soldados y policías de salir de la cárcel, el afán que tienen los investigados de que se superen esas investigaciones, van a encontrar una salida muy peligrosa en el artículo 60. Acudir a ese tribunal de justicia transicional y tener que escoger entre someterse al albur de una condena o una absolución, o asegurarse a través del reconocimiento de un delito no cometido para buscar su libertad. Además de lo que se ha discutido en los últimos 2 días, y que el gobierno hoy anunció que lo modificaría, un inciso
que incorpora unos elementos del artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de manera arbitraria, mal concebida en contra de las Fuerzas Armadas, y que el gobierno dice que lo van a corregir, y que nosotros decimos muy bien que lo corrijan, pero reclamamos por qué los otros temas del acuerdo si no se pueden corregir. Además de eso, se necesita darle a las Fuerzas Armadas de la Nación la posibilidad del juicio justo, sin entregarle al terrorismo la posibilidad de que quede totalmente deshonrada la fuerza a través del forzado reconocimiento masivo de delitos no cometidos para buscar la libertad. ¿En qué queda la honra? La honra personal de cada uno de los integrantes y la honra de las Fuerzas Armadas, cuando masivamente tengan que acudir allí en busca de la libertad a reconocer delitos no cometidos. Y finalmente, presidente, señor ministro, en muchas ocasiones, con inmenso respeto, se lo hemos implorado. Aquí no hay solamente un tema de libertad para las Fuerzas Armadas, un tema de honra. Le imploramos que el gobierno estudie el instrumento para que los integrantes de las Fuerzas Armadas no solamente puedan buscar su libertad, sino recuperar su honra. Y ojalá se corrija lo que se negoció en los últimos días en La Habana, porque usted nos dijo, y se lo creemos, que el tema de la solución a las Fuerzas Armadas es autónomo, y lo del gobierno y lo de los últimos días aparece negociado con la FARC. Ojalá eso se corrija. Gracias, señor presidente.